Bienvenido a un nuevo vídeo más de Historia de España. En este caso hoy, concretamente conoceremos el reinado de Carlos IV, la invasión francesa con la Guerra de Independencia y la formación de las Cortes de Cádiz con la Constitución de 1812. Tras la muerte de Carlos III de España, su hijo Carlos IV será el nuevo rey de España, pero su reinado estará lleno de momentos convulsos. ¿Por qué? Porque en Francia se estaba llevando a cabo el inicio de la Gran Revolución que pondrá fin al antiguo régimen para traer el nuevo. Carlos IV, a diferencia de su padre, era un rey débil, apático, deprimido, quien heredó los antiguos ministros que tenían sus padres, como Frederick Branca, quien desde un primer momento intentó frenar los acontecimientos nacidos en Francia y hacer una política exterior muy dura para frenar las olas revolucionarias que se estaban iniciando en el país vecino, como por ejemplo un duro control sobre la aduana y grandes impuestos aduaneros a todo aquello que venga de Francia, con el fin de estar aislado del país francés. Pero esta política llevada por el ministro Frederick Branca fracasó, lo que le obligó a Carlos IV a buscar nuevo ministro. Y tras un breve periodo de gobierno del conde de Aranda, Carlos IV decidió buscar un nuevo ministro, un nuevo válido real, en este caso en la figura de Manuel Godoy, quien pasó a ser un mero guardia de corps, que es la guardia real, a ser válido real, y cuyo caso favorito de la reina. ¿Y por qué sabemos que es favorito? Miremos esta imagen. Aquí vemos a la familia real pintada por Goya. Vemos a Carlos IV, a su mujer, a Fernando VII al fondo, con la supuesta futura reina, a quien no se le ve el rostro, pues en aquel tiempo no estaba comprometido. Pero fíjense en el pequeño niño que está junto a la reina. Si comparamos la cara de ese niño con la de Manuel Godoy, es la misma. ¿Por qué? Porque Goya lanzó una indirecta tanto al rey, diciéndole que era un cornudo, como al resto de España. Porque ese niño es un hijo bastardo del mismo Godoy. Y todo esto he llevado a cabo porque Goya y Godoy tenían una gran rivalidad. Ambos eran amantes de la duquesa de Alba, Cayetana, no es la que tenemos actualmente. Goya pintó la maja, en un primer momento la maja era vestida y así la retrató él, pero hizo una copia, que es la maja desnuda, quien se la envió a Godoy con una carta, diciéndole: yo también la veo de la misma forma que tú. Y cerremos ya este paréntesis entre Sálvame Gran Hermano y Hombre-Mujeres y viceversa. Tras la ejecución de Luis XVI en enero de 1793, esto provocó una dura ruptura entre España y Francia, rompiendo la antigua alianza entre los Borbones franceses y los españoles. España no tenía otra opción, se alió en una coalición internacional para hacer frente a Francia. Sus nuevos aliados eran Portugal e Inglaterra, participando con estos nuevos aliados en la Guerra de Convención. Tras esta dura derrota militar, algunas tropas francesas ocuparon algunos rincones de España, como el País Vasco, Navarra, norte de Aragón y Cataluña. Además, tras esta derrota, se firmó la Paz de Basilea, una paz donde se describe que los soldados franceses deben abandonar el reino de España, lo que le otorgó a Manuel Godoy el título de Príncipe de la Paz. Pero la principal consecuencia de esta firma o de este tratado fue una pérdida del territorio de la isla de Santo Domingo. Además, la antigua alianza franco-hispana se volvió a sellar una nueva. Además de todo esto, se firmó el Tratado de San Ildefonso en 1796,
con la nueva Francia revolucionaria, junto con Napoleón, donde Manuel Godoy se comprometió a ayudar a Francia militarmente contra su peor enemigo en este momento, Inglaterra. Pero claro, ¿qué significaba esto? Pues que con el alzamiento de Napoleón cada vez más fuerte hacia lo que posteriormente sería el Imperio francés napoleónico y la creciente debilidad del ministro Godoy llevó a la política española a depender demasiado de la política exterior francesa. Las consecuencias de esta política exterior francesa fueron rápidamente claras. Primero, la derrota de Portugal en la conocida como Guerra de las Naranjas, fiel aliada de Inglaterra. Y tras esta derrota portuguesa, España se anexionó el territorio de la Olivenza. Pero la principal consecuencia negativa que tuvo esta alianza franco-española fue la siguiente. Tras la derrota de la Armada franco-hispana contra Inglaterra a mano del almirante Nelson en Trafalgar, pero esta derrota naval no impidió que Godoy, junto con Napoleón, firmaran el Tratado de Fontainebleau en 1807. Este tratado pedía al gobierno español por parte de Francia que las tropas francesas accedieran al territorio español con el fin de ocupar Portugal y debilitar de este modo a Inglaterra en el contexto internacional, ya que ésta quedaba sin su principal aliado. Pero muy rápidamente el pueblo español se hizo consciente de que esta entrada masiva de las tropas francesas hacia el Reino de España no sería algo positivo, porque muchos ya lo veían como una invasión hacia nuestro propio país y que jamás llegarían hacia Portugal. Dada esta mala fama, dado este peligro amenazador, Godoy se dio cuenta de que las tropas francesas no solo se dirigían hacia Portugal, sino hacia otros rincones de la península ibérica, ocupando mayoritariamente parte de toda España. Así que Godoy animó a la familia real a viajar hacia Andalucía para tenerlo a salvo y a la corte a mandarlo hacia Aranjuez. Pero a estas alturas el pueblo español ya no tenía mucha confianza en su primer ministro Godoy, un ministro que era muy criticado por aquel entonces, muy criticado por diferentes sectores del país, sobre todo tras la derrota de Trafalgar. Una derrota que puso fin al dominio marítimo español en el mundo. Además de todo esto, debemos sumarle una crisis económica del antiguo régimen que ya se había heredado de los primeros reinados borbónicos en España, junto con un mal comercio interno, aduanas, altos precios comerciales, los gremios no se abrían hacia la nueva idea económica para que naciera el capitalismo. Además, por aquel entonces el comercio marítimo americano era muy débil. ¿Por qué? Porque ya podían comerciar con cualquier puerto europeo y no venían directamente a la metrópoli, a Cádiz, por este entonces. Con lo cual el comercio y la riqueza que se traía tanto de América como de Filipinas eran mayoritariamente muy pocas. Además, tanto la nobleza como el clero sufrían y pensaban que Godoy quizás le iba a quitar tierra mediante las desamortizaciones, con el fin de ponerla en subasta pública para coger dinero para las arcas del Estado. Y por este sector a Godoy se le cerraron demasiadas puertas. Y este malestar por el gobierno de Carlos IV llegó a grandes conspiranoicos que estaban en contra del rey y que se reunieron alrededor de la figura del príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII,
quien le interesaba la corona y el trono, por lo que ayudó a conspirar contra su propio padre para que éste le diera la corona. Y así fue. El 19 de marzo de 1808 estalló el conocido como Motín de Aranjuez, donde Carlos IV de España abdicó la corona a favor de su hijo Fernando. Pero este enfrentamiento familiar llegó a oídos del propio Napoleón, quien mandó al general Murat a Madrid para hacerle saber tanto a Carlos IV como a Fernando VII que Napoleón los estaba esperando en Bayona, en la frontera con Francia. Será en Bayona donde Fernando VII sea convencido por el propio Napoleón para que le devuelva la corona a su padre, y así fue. Pero su padre le dio la corona a la familia Bonaparte. ¿Qué supuso esto? Se creó un vacío de poder. Un vacío de poder que rápidamente lo solucionó Napoleón. Ya el imperio napoleónico estaba creciendo. ¿Qué significó esto? Que la familia real española se quedó retenida en Bayona, en una prisión real, generándose así un vacío de poder. Un vacío de poder que rápidamente Napoleón Bonaparte lo solucionó. ¿Por qué? Porque nombró a su propio hermano José Bonaparte como rey de España. Un rey nacido con la idea de la revolución, quien iba a traer las ideas revolucionarias hacia España, pero no cayó en gracia de los españoles. Tras su llegada a Madrid, José I decidió atraerse a todos los ilustrados españoles hacia su causa. La gran mayoría estuvieron a favor del hermano de Napoleón, llamándose así afrancesados. El nuevo monarca publicó una carta otorgada conocida como el Estatuto de Bayona. En esta carta, que no es constitución, concedía algunos derechos y libertades que nacieron a raíz de la Revolución Francesa. Pero claro, para poder gobernar José Bonaparte, decidió activar la ocupación francesa por todo el país, lo que en la práctica significaba una invasión militar en toda regla. Ante esto, y la huida de la familia real y posteriormente detención en Bayona, crecieron muchas revueltas populares, iniciándose así la Guerra de la Independencia, una guerra iniciada en 1808 por todos los rincones de España. A todo esto hay que decir que José Bonaparte no fue aceptado por su condición de extranjero y sobre todo porque era el hermano del mismo Napoleón, lo que llevó a mucha sátira en muchos medios, como en esta caricatura, que lo llamarán Pepe Botella, porque creció la leyenda de que a José I le gustaba demasiado la bebida, y muchos miembros de la nueva corte le traían vino de Jerez que estaba prácticamente adulterado. Bien, se orinaban dentro de la botella, le echaban agua y le hacían creer a José que era un buen vino, y pues creemos que se emborrachaba con este nuevo vino. Ante la negativa de adoptar a José I como nuevo rey de España y la dedicación de la familia real en Bayona, solo significaba una cosa: un vacío de poder legal. Un vacío de poder que prácticamente fue solucionado, pues en todos los rincones del reino se formaron las juntas provisionales, donde asumían la soberanía nacional, en nombre del rey Fernando VII, al que consideraban cautivo. En septiembre de 1808 se formó la Junta Central Suprema, que tras el levantamiento del pueblo español hacia los franceses, y después de la victoria en Bailén, en julio de 1808, animaron a crear una junta central que controlase a las demás que estuvieran repartidas por toda la península. Y es curioso esta invasión francesa, aquello que traían la paz, la libertad, la justicia, lo podemos ver en esta pintura de Goya. Estos son mamelucos, soldados napoleónicos traídos desde Egipto
para traer las libertades y las nuevas ideas nacidas en la Revolución Francesa, a partir de la guerra, de la muerte y del sufrimiento del pueblo español. Pues ante esta derrota en Bailén, el mismo Napoleón tuvo que venir a España con 250.000 hombres a hacerle frente a los guerrilleros, pues habían nacido en España un movimiento bélico único en el mundo, conocido como Guerra de Guerrillas. No eran soldados profesionales, sino eran curas de barrio, campesinos, agricultores, ganaderos, quienes defendían sus propias tierras. Y por lo tanto no contaban con sistemas de guerra bélico, sino improvisaba, lo que a Napoleón no podía hacerle frente. Posteriormente, cuando acabe este periodo, los famosos bandidos de Andalucía, de Sierra Morena o de la Sierra de Granada, serán estos guerrilleros que se esconderán, y de ahí nacerá el mito de los bandidos. Tras 6 años de duro enfrentamiento de esta guerra de guerrilla, se le sumió la alianza de Inglaterra con el general Wellington, donde rápidamente fueron conquistando cada rincón de la península, hasta que en 1813 se le devolvió la corona a Fernando VII en el conocido Tratado de Valenciennes, un tratado donde decía que las tropas francesas debían abandonar rápidamente cada rincón del Reino de España, y por lo tanto la guerra de la independencia llegó a su fin. Pero durante toda esta guerra, la Junta Central Suprema se tuvo que ir moviendo por toda España, hasta refugiarse en Sevilla, y desde ahí tuvo que huir hacia Cádiz, donde en enero de ese mismo año, en 1810, se tuvo que disolver esta Junta Suprema para dar paso a un gobierno provisional que estaba compuesto por una regencia colectiva formada por 5 personas. Este gobierno provisional todavía seguía con la idea de instaurar el antiguo régimen, porque tenían ideas muy conservadoras. Se oponían a las nuevas ideas liberales, ilustradas y revolucionarias que existían en Cádiz. ¿Por qué Cádiz? Porque Cádiz era una ciudad comercial. Había una amplia burguesía. La actividad mercantil era muy fuerte. También se encontraba grandes logias masónicas. Como todos sabemos, los masones durante todo finales del siglo XVIII, principios y gran parte del XIX, estuvieron detrás de todos los movimientos liberales en Europa y en América también, porque no olvidemos que los padres americanos de los Estados Unidos todos eran masones. Hemos dicho masones, también intelectuales, quienes se encontraban en ese momento refugiados en la ciudad. Que la ciudad de Cádiz era el único enclave en España que estaba libre de la ocupación francesa. Bien, porque la Armada Británica rodeaba la ciudad protegiéndola, por lo que le impedía a Napoleón entrar en Cádiz. Además, todo esto hay que sumarle las grandes noticias negativas que llegaban a Cádiz desde América. Una noticia donde hablaban del levantamiento a favor de la independencia hacia nuevos estados americanos en todas las colonias, seguidos por el ejemplo de tanto de Haití como de Estados Unidos, quienes ya se habían independizado de sus metrópolis. Y ante esta noticia, el gobierno de la regencia decidió convocar unas cortes urgentes en Cádiz. Unas cortes que no se habían formado desde la llegada de Felipe V a España, es decir, hace más de 100 años. Debido a la guerra de la independencia, dificultó en gran parte de los casos que miembros representantes de alguna provincia se pudieran acercar hacia Cádiz. Y en este caso, muchos de ellos pertenecían a la nobleza y al clero más conservador. Pero este gobierno de regencia tuvo una gran idea: que muchos ciudadanos de Cádiz sustituyeran a aquellos que no podían venir. Entre estos sustitutos podemos encontrar a intelectuales, burgueses, comerciantes, masones, cleros, funcionarios, militares, industriales, comerciantes, además de profesores.
pero no se encontraban ni campesinos ni tampoco mujeres. En septiembre de 1810 se reunió por primera vez. En septiembre de 1810 se inician estas cortes jurando con el juramento de que todos los diputados deberían defender la integridad de la nación. Las cortes nada más comenzar se constituyeron en una asamblea constituyente, es decir, una asamblea con el único fin de elaborar una constitución. Esta asamblea asumió la idea liberal de representar la nación española, o lo que he llamado de otra forma, mediante la soberanía nacional. Esto supone en práctica una gran revolución liberal, que imitaba al modelo revolucionario francés de 1789, en donde se admitían que todos los diputados y ciudadanos de España, tanto peninsulares como de ultramar, tenían los mismos derechos y libertades. Además de describirse en esta primera asamblea que España es una nación dividida entre dos continentes. En la Cámara de los Diputados rápidamente se vieron dos corrientes ideológicas completamente diferentes. Esta corriente será el inicio de lo que serán los futuros partidos políticos en España, aunque no tienen nada que ver con lo que hoy conocemos como partido político. Por un lado encontramos los liberales, que eran partidarios de la reforma revolucionaria. Aquí también grabamos a los conocidos como americanos, quienes luchaban por la independencia o por la mejoría de las colonias dentro de la nueva corte constituyente y del futuro del futuro Estado español. Por otro lado encontramos a los absolutistas o serviles, quienes luchaban por mantener el mismo esquema del antiguo régimen que se había mantenido hasta 1810. Pero ante las futuras votaciones, los liberales, eran mayoría e hicieron mucho más fuerza que los absolutistas. Porque esto lo vemos en los primeros decretos, como el decreto de libertad de expresión y de imprenta. La evolución de los gremios, que impedían el desarrollo del capitalismo y de la industrialización, y la abolición de la Mesta y la Inquisición, dos instituciones medievales que deberían ser erradicadas. Pero las Cortes se habían comprometido a crear una constitución, y así fue. El 19 de marzo de 1812, el día de San José, por lo que a esta constitución se le conocerá como la Pepa. Por tanto, se aprobó por primera vez la Constitución de la Monarquía Española, de carácter liberal y progresista, que será la base de futuras leyes y de otras constituciones a lo largo de todo el siglo XIX en Europa y en América. Esta constitución pretende transformar todo el país mediante nuevas medidas, por lo que convertirán a España en una monarquía liberal parlamentaria. Esta constitución es demasiado larga, así que resumiré los puntos más importantes de la Constitución de 1812, donde vemos todas estas reformas liberales y que serán el inicio inclusive de la Constitución que tenemos hoy en día y de muchas otras, tanto de América Latina como del resto de Europa. Por un lado encontramos soberanía nacional, la separación de poderes, legislativo en las Cortes, ejecutivo en el gobierno y judicial en los tribunales. Reconoce a Fernando VII como rey y a la familia Borbón como única heredera del trono español. Y tanto Fernando VII como toda su familia deben jurar la Constitución y están sometidos a esta. La religión católica es la religión oficial del Estado. Se reconoce la propiedad privada. Los diputados por primera vez representan a la nación española en su conjunto, no a territorios, no a ciudades, como pasaba anteriormente. Se afirmaban los derechos individuales y colectivos de los españoles, además de la creación de una milicia, además de un mercado libre tanto de impuestos como de aduana. Y será por primera vez en 1812, el 19 de marzo, donde el Estado español nazca oficialmente. ¿Por qué? Porque ya tenía una constitución.
Si te ha gustado el vídeo, recuerda, puedes darle like o me gusta por aquí abajo. Además de suscribirte, si quieres lo puedes compartir en tus redes sociales. Y si tienes alguna duda, puedes comentar aquí abajo. La próxima semana tendremos el reinado de regreso de Fernando VII, las guerras carlistas y el reinado de Isabel II de España. Hasta la próxima semana.